Qué bueno es estar con ustedes nuevamente para que estudiemos la palabra del Señor, y la lectura de la palabra siempre trae una bendición maravillosa. Para este día tengo una lectura de varios versículos que quiero que le queden a usted grabados ahí en su corazón y que podamos ver algunas verdades de esos versículos, que ya luego les doy el tema del cual vamos a estar reflexionando este día. La primera carta del apóstol Pedro, a esa carta vamos a ir. Primera epístola universal de Pedro, la vamos a leer en esta hora. Leamos hasta el versículo 12, los primeros 12 versículos de lo que es la primera carta de Pedro. Dice de la manera siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cerramos la lectura con el versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. Hablemos en esta hora del tema la seguridad del cristiano. Mire qué tema más bonito, la seguridad del cristiano. Ese es el tema del cual vamos en este momento a reflexionar en la palabra. Y qué bueno es que iniciemos del versículo 12. Mire, a manera introductoria, iniciemos a través del versículo 12, donde habla al final que dice que se nos ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo es que los ángeles anhelan participar en la salvación. Los ángeles anhelan participar en la seguridad de los santos. Los ángeles anhelan ser parte de ese plan. Ahora, que son parte de manera general, sí, porque son mensajeros. Son mensajeros que a través del tiempo y de las edades han tenido su participación. Pero el mayor grueso de la responsabilidad de la predicación del Evangelio nos la ha dado el Señor a nosotros, los seres humanos efímeros, transitorios, pasajeros, frágiles como el barro. A nosotros se nos ha delegado la predicación de la palabra, y el apóstol Pedro está resaltando la seguridad de los hijos de Dios. No estamos hablando de aquella seguridad en la cual salvo siempre salvo, haga lo que haga, no se condenará, muera como muera, se va para el cielo. No estamos hablando de ninguna manera de eso.
quiero hablar acerca de la seguridad del cristiano en su transitar por esta tierra hacia la patria celestial, con la seguridad de que el Señor va con nosotros. ¿Dónde radica la seguridad? Pues veamos por lo menos 3 verdades que de manera general encontramos en las porciones que hemos leído en esta hora. Veámoslo de manera general. ¿Dónde radica la seguridad del cristiano? En primer lugar, la elección de Dios para con nuestras vidas. ¿Quién nos ha elegido? ¿Quién nos ha llamado? El Señor en San Juan capítulo 14, Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os tomé y os mandé para que hagáis mi voluntad. Yo os elegí a vosotros. El Señor es el que nos ha elegido. Pero ¿según qué? Dice la palabra en el versículo 2. Si usted mira en la primera carta de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cuál es la base de la elección nuestra? Presciencia de Dios. En la presciencia de Dios tiene que ver con conocimiento anticipado. Tome en cuenta que no está diciendo presencia. Una cosa es presencia, estar presentes. Otra cosa es presciencia. Y esa es la expresión que se comenta acá: conocimiento anticipado. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Nos preparó todo ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Él lo hizo por amor a nuestras vidas. Según su presciencia, Él nos ha santificado en el Espíritu para que podamos obedecer la palabra, para que podamos tener esa bendición del Espíritu Santo en nosotros y la gracia y la paz multiplicada de parte del Señor en esa santificación. Mire qué maravillosa la palabra santificación. ¿Quién es el que obra el proceso santificador en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Viene para santificarnos. El Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y qué lindo es cuando podemos ser santificados delante de la presencia de Dios por la obediencia y el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Recordemos que el derramamiento de sangre de nuestro Señor en la cruz del Calvario marcó la pauta de una nueva dispensación. Somos una congregación que pertenecemos a las Asambleas de Dios y creemos en que la Biblia está escrita sobre una base dispensacional. Creemos en las 7 grandes dispensaciones que a través de las edades se han dado. No voy a hablar de eso, ese puede ser un tema que en otro día lo compartamos y de ser posible para profundizar una dispensación por predicación. Pero quiero resaltarle que el día que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, como lo dice ahí, rociado con la sangre de Jesucristo, y derramó su sangre preciosa, ese día terminó una dispensación que se le llamaba la dispensación de la ley. La dispensación de la ley. E inició la dispensación de la gracia, donde el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Nos quedó, como dice la carta a los Hebreos, camino vivo, nuevo, abierto, para que podamos llegar delante de la presencia del Señor. ¿Dónde radica la seguridad del Hijo de Dios? En que su sacrificio en la cruz del Calvario es la base fundamental de nuestro llamamiento. Hemos sido llamados según la presciencia de Dios en su conocimiento anticipado sobre la base de la muerte del Señor en la cruz del Calvario y el poder que el Espíritu Santo da en nuestras vidas. Qué lindo eso. En segundo lugar, el nuevo nacimiento del Hijo de Dios. Los hijos de Dios no solamente hemos sido elegidos, sino el nuevo nacimiento del Hijo de Dios. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Mire, renacer, nacer de nuevo, nuevo nacimiento. ¿Quién lo hizo?
el Señor nos hizo renacer. El Señor le dijo a Nicodemo, principal de la sinagoga, Juan capítulo 3, llega de noche delante del Señor: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Tendrás que renacer. La cabeza de Nicodemo se le hizo un solo nudo y él quizás pensó: ¿cómo voy a meterme en el vientre de mi madre, volver a nacer? Y el Señor le dijo: no, Nicodemo, no estés pensando que es un nuevo nacimiento físico, es un nacimiento espiritual del agua y del Espíritu. El agua, símbolo del lavamiento, el lavamiento por la palabra; el Espíritu Santo, el que obra el milagro del nuevo nacimiento. Un milagro, una obra con propósito, porque el nuevo nacimiento lo dice ahí. Mire que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Pero para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Una obra con propósito. El Señor nos hace nacer de nuevo con una obra con propósito. En primer lugar, para una esperanza viva. La esperanza de los hijos de Dios no es una esperanza muerta. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos. Es un coro muy conocido, pero que denota la seguridad de la resurrección del Señor. Una esperanza viva para una herencia. Ay, qué lindo. En el 4, para una herencia incorruptible. Incorruptible es que no se corrompe, no se arruina. La herencia que el Señor nos ha dado no se arruina. Incorruptible, incontaminada, no se contamina, no se maltrata, no se daña. Incontaminada e inmarcesible, no se marchita. La herencia que el Señor nos ha dado es eterna, reservada en los cielos para vosotros. Dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios. Qué maravilloso es que somos elegidos de Dios, nacemos de nuevo a través del Hijo de Dios, pero también, en tercer lugar, la protección del Hijo de Dios. Mire qué verdades más lindas. La elección del Hijo de Dios, versículo 1 y 2. El nuevo nacimiento del Hijo de Dios, versículos 3 y 4. Pero también la protección del Hijo de Dios, versículo 4 y 5. En el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo presente. Así que la protección del Hijo de Dios por medio del poder de Dios. ¿Cuál es la base fundamental de su protección? El poder de Dios. ¿Cuál es la base fundamental de su salvación? La fe. Ahí está en el versículo 5. Ahí está en el versículo 5. Si usted tuviera su Biblia abierta, puede subrayar poder, puede subrayar la fe y puede subrayar la palabra salvación. 3 elementos importantes de la protección de Dios que nos conducen al gozo, que nos conducen a la alegría. Dice el versículo 6, en el cual vosotros, mire qué lindo, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo se manifieste en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros tenemos la garantía a través de la elección, a través del nuevo nacimiento, a través de la protección que recibimos como hijos de Dios, a través de sobreponernos frente a las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida, mis amados, solo son oportunidades para crecimiento. Las pruebas de la vida solo son oportunidades para que podamos medir hasta dónde hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos, cómo hemos madurado,
cómo hemos avanzado en la vida. ¿Por qué? Sobre la base del amor de Dios. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No lo hemos visto, pero creemos en Él. No lo hemos visto, pero lo amamos a Él. No lo hemos visto, pero le servimos a Él. Y esa es una base fundamental en la vida. Esa es una base que usted y yo podemos retomar para que con gozo inefable y glorioso podamos ser parte del arrebatamiento de la iglesia con esa seguridad del cristiano, obteniendo el fin, dice el versículo 9, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin que el Señor tiene en nuestras vidas. Ese es el fin para el cual el Señor nos está protegiendo, la salvación de nuestras almas. Y Él pone como ejemplo de cómo los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Los antiguos indagaron. Versículo 11, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire qué elemento más lindo, cómo somos protegidos por Dios, por su poder, por la fe, la salvación, el proceso de Dios en nuestras vidas a través de las pruebas que nos van perfeccionando en Cristo Jesús y entendiendo que este ha sido el plan de Dios de redención. Quiero, para terminar entonces, mis amados, y concluir, resumirle lo que en esta hora le dejo en su corazón. La seguridad del cristiano se basa en la elección del Hijo de Dios. La seguridad del cristiano se basa en el nuevo nacimiento del Hijo de Dios operado por el Espíritu Santo, en el poder de la palabra, por la fe en Cristo Jesús, pero también en tercer lugar, la protección del Hijo de Dios por su poder, por la fe, la salvación y el proceso progresivo de Dios en nuestras almas. Mire qué seguridad más extraordinaria, amado hermano y hermana, es de estar firmes y constantes en el Señor, es de mantenernos cada día amándole, siguiéndole, sirviéndole, consagrándonos en Él, caminando en Él, preparados en Él y no apartándonos en ningún momento de la comunión del Señor. Y mis amigos y amigas, la oportunidad que tenemos de entregarle nuestra vida a Dios, caminar con Él, amarlo a Él con todo el alma. Yo quiero motivarles en esta hora a que usted sea parte de la seguridad del cristiano, a que usted este mismo día se decida a ser un hijo de Dios, se decida a nacer de nuevo, se decida a ponerse bajo la cobertura de Dios para que logre milagros extraordinarios en su vida, para que logre milagros preciosos en su vida y en su corazón, y pueda de esa manera cumplir el plan, la proyección, el propósito de Dios en su vida. Usted no nació solo por nacer, solo por venir a esta tierra. Y yo lo he dicho, el ser humano no fue creado solo para hacer bienes materiales. El ser humano no fue creado solo para tener dinero. El ser humano no fue creado para arraigarse a esta vida terrenal. El ser humano fue creado para tener un propósito, una proyección y ser parte del plan de Dios. Los que ya hemos tomado esa decisión, perseveremos, cultivemos la relación con Dios, mantengámonos firmes en el Señor. Y los que no han tomado esa decisión, yo les quiero motivar en esta hora a que retomen esa decisión, a que le entreguen su corazón al Señor Jesús, a que lo reconozcan como su Salvador personal. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dígame, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cómo poder ganar los tesoros celestiales cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas? Y hoy tú puedes entregarle tu corazón al Señor orando. Y no solo hoy, oír la palabra, sino ya como un hijo de Dios,
seguir edificándote diariamente en la palabra, congregándote, sirviéndole al Señor con todo el corazón. Te hago el llamado en esta hora para que en este mismo momento le entregues tu corazón al Señor. Ora conmigo de la siguiente manera: recibe la salvación en Cristo Jesús y adelante, preparados hasta su venida. Dios les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.